Jugó muy bien de principio a fin. En todos los partidos goleó, en todos los partidos mereció más. Acá otro golazo de Marvin Ávila. ¿Cómo se la lleva? Es un toro, Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de El Camino de. En este caso nos encontramos con el camino de Guatemala, de los Chapines, en el torneo UNCAF Sub-15, donde salió campeón, donde se coronó campeona el día de ayer, en una final bastante buena, la verdad, en la que pasó por encima a su rival, que fue Costa Rica, que fue la selección anfitriona. Y como no, vamos a hacer el camino, vamos a reaccionar a lo que fue el camino de los Chapines en este torneo Sub-15, que sigue demostrando el buen trabajo que está haciendo Guatemala en las divisiones inferiores. El buen trabajo que está realizando no solo en la Sub-15, sino que también en la Sub-20, porque de hecho Guatemala Sub-20 terminó clasificando al Mundial, haciendo un buen premundial y llegando de buena manera, la verdad, porque encima hoy en un amistoso frente a Sacachispas ganó por 2-0, teniendo una de sus figuras máximas como es Arquímedes Ordóñez, por ejemplo. La verdad es que está haciendo muy buen trabajo Guatemala y eso se está trasladando selección tras selección. ¿A qué me refiero con selección tras selección? Bueno, que estamos viendo que hay un buen trabajo en la Sub-15, eso se traslada, ese proyecto se traslada a lo que es Sub-17, después se puede trasladar a lo que es Sub-20, y el día de mañana, ¿por qué no pensar que se puede trasladar a la selección mayor? ¿Por qué no ver a unos Chapines compitiendo de igual a igual contra México, contra Estados Unidos, contra Canadá? ¿Por qué no pensar en eso? Y ojalá se dé de alguna manera u otra este buen proceso que está teniendo la selección de Guatemala. Ojalá la veamos en algún mundial próximamente en lo que es la selección mayor. Así que si les parece, vamos a analizar lo que fue el camino. Como siempre, los invito a que se suscriban y que activen la campanita. Vamos a hacerlo en este formato. Yo voy a estar en un lado y al costado van a estar viendo el video. Vamos a ver juntos lo que fue el primer partido de todos. El primer partido fue frente a Belice, o Belice, como quieran denominarlo ustedes. Frente a Belice fue victoria por 4-1. Ahí estamos viendo en pantalla que estaba medio trabado el gol de Belice, que fue el 1-0. El empate de Guatemala iba a llegar en este primer tiempo nuevamente. La verdad es que lo bombardeó a pelotazos, salvo una desatención defensiva que no se llegó a ver. Terminó llegando el gol de Belice, que fue el 1-0, y hasta ese momento era todo de Guatemala. De hecho, ahí están viendo en pantalla, no le hagan mucho caso al marcador porque anda bastante mal. Lo van a ver a lo largo del video. Anduvo bastante mal toda la transmisión, de hecho. Le sumaban goles a Belice cuando eran de Guatemala. Bueno, lo van a estar viendo. Este es el primer gol. El primer gol de todos, el gol del 1-0. Estamos viendo acá en pantalla una jugada por la banda izquierda y un tremendo golazo que si no me equivoco, si los cálculos no me fallan, es Marvin Ávila. Porque la victoria por 2-1 del primer tiempo, o sea, esto fue el primer tiempo, estamos hablando siempre del primer tiempo, y en el segundo tiempo lo terminó de liquidar. Pero el 2-1 fue con goles de Marvin Ávila y Samuel Camacho. Ustedes están viendo que ahí a larga distancia no se puede distinguir nada. Pero por detalles del físico y de su manera de moverse, me parece que fue Marvin Ávila el que marcó el primero y el segundo es de Camacho. De hecho ahí en pantalla lo puso. Gol de Samuel Camacho, en este caso de pelota parada, un muy lindo gol. Qué bien que la espera abajo, se tira de palomita encima, es tremendo. El 2-1 para... Ven, están viendo en pantalla, el marcador es horrible. Dice que Belice le está ganando... Belice, perdón. Le está ganando 2-0 a Guatemala. Y nada que ver. 2-1 hasta ese momento. Gol de Camacho. Y como les dije, Marvin Ávila. Marvin Ávila fue la figura del torneo. Una locura lo que juega ese chico. Siendo sub-15, marca la diferencia. Está a otro nivel. Llega el gol del 3-1. ¿Quién lo marca? Andoni Jiménez en este caso. Otro lindo gol, la verdad, por parte de Guatemala, que ya empezaba a sentenciar la historia 3-1. Estaba claro que iba a terminar ganando Guatemala porque, bueno, esta barrida es espectacular. Cómo lo bajan es increíble. Al jugador al Chapín, podemos decir. Pero bueno, el 3-1, como les estaba diciendo, fue un resultado que merecía un poco más. ¿Por qué? Porque Guatemala venía jugando mejor, venía haciendo las cosas muy bien en este partido frente a Belice y merecía llevárselo por más. La diferencia futbolística es bastante amplia entre una selección y otra y se notó. Y después iba a llegar el gol del 4-1. ¿Para qué? Para el doblete de Marvin Ávila. Qué bien pateado ese penal. Arriba, a donde duele, donde no llega el arquero. Un penal bien pateado es cuando el arquero se tira ese palo y no la puede agarrar porque está bien pateado. Es así, simplemente es así. Esquinado, bien arriba, fuerte, potente. Y era el gol del
del 4-1 para Guatemala, que obviamente el partido siguió, hubo un par de jugadas más, están viendo acá por la banda izquierda lo bien que jugó. La banda izquierda fue lo que más explotó Guatemala. Marvin Ávila yéndose por esa banda casi siempre le salió bien, y bueno, después hubo ahí una riña con los jugadores de Belice y terminó 4-1. Vamos a pasar ahora sí a la remontada, podemos hablar tranquilamente, y para mí el partido que más se le complicó. Recibió un gol en cada partido Guatemala. Ese es un detalle a tener en cuenta para trabajar de cara a futuro, pero en todos los partidos, hasta ahora, hasta el momento, estamos viendo que en los dos partidos arrancó abajo en el resultado, pero en todos los partidos goleó y ganó bien. Menos en el partido contra Panamá, que fue para mí el que más se le complicó, creo yo, en lo que fue el trámite del partido. Pero nada, hay que decir que fue un gran torneo por parte de Guatemala, que goleó a todos sus rivales. Van a estar viendo en los primeros minutos acá gol de Panamá. Van a ver un gol de Panamá de penal. Y era el 1-0 encima en los primeros minutos. Fíjense lo que son las cosas de entrar un poco desconectado o quizás un poco errático, podemos decir. No tanto desconectado, porque no sé si es que entró desconectado. Para mí entró un poco errático y terminó siendo gol de Panamá. El 1-0 era un gol de penal. Pero, ¿quién iba a aparecer, muchachos? ¿Quién iba a aparecer? ¿Quién si no con otro doblete más? Encima tiene que meter 2 goles de vuelta. Marvin Ávila Jr., hijo de Marvin Ávila mayor, por supuesto. El Marvin Ávila Jr. La verdad es que juega muy bien este chico. Está un escalón por encima que todos sus compañeros y que también todos sus rivales. Se nota que marca la diferencia, y de hecho lo van a ver a lo largo del torneo, a lo largo de estos 4 partidos que vamos a estar analizando. En todos marcó goles, en todos fue fundamental para la victoria de su equipo, y se notó dentro de la cancha lo que es Marvin Ávila. Lo bien que aguanta la pelota, lo están viendo acá de hecho en pantalla. Qué bien que patea, muy bien. Se va por poquito desviada nada más. Y arrancaba el segundo tiempo, seguía 1-0 abajo Guatemala, seguía 1-0 abajo perdiendo contra Panamá, un rival muy duro, muy difícil, como bien les dije. Minuto 55, otra aproximación de Panamá, en este caso con un tiro libre, que para mí, o sea, desde esa cámara pareció gol. Pareció gol por la coma que tomó la pelota, también todo, pero iba a aparecer este señor y miren lo que hace, Dios mío. Gol de tiro libre, un golazo, minuto 60, el empate 1-1 contra Panamá. De tiro libre lo tenía que hacer él, Marvin Ávila, como siempre. Y todavía no iba a quedar ahí, porque después de este gol de tiro libre tenía que aparecer de vuelta, en ese caso para marcar el 2-1, no solo el 1-1, perdón. Tenía que marcar el 2-1 también, porque tenía que ganarlo él. Un jugador con todas las letras, que fue la figura del torneo, que fue la figura de Guatemala y que es el mejor jugador de esta selección, que marca la diferencia en cada partido, como bien les dije. Tremendo, la verdad, el gol del tiro libre. Y es más, tuvo otro tiro libre ahí que lo están viendo, que se le atajó el arquero porque ya le adivinó el palo en ese momento. Pero fue muy buena, la verdad. Y acá estamos viendo el segundo gol. El segundo gol es otro golazo. Le sale el arquero y no solo que no se pone nervioso, sino que la pica. Pica la pelota. Tenía todas posibilidades para definir tranquilo. Se la terminó picando. Eso es de jugador con calidad. Eso es de jugador distinto, y es de jugador que tiene magia, podemos decir. Que tiene mística, que tiene magia. 2-1 para Guatemala. Era la victoria para seguir invicto, para seguir encima con 6 puntos sobre 6 posibles. Y llegaba el partido contra Honduras, partido que Guatemala tenía que ganar para pasar invicto y puntero y llegar a la final, donde la iba a estar esperando Costa Rica, que fue la selección anfitriona. Bueno, cumplió con creces este partido también, la verdad. Lo ganó muy bien, de principio a fin también dominó. Y un partido que también se le puso 3-1, o sea, recibe un gol en todos los partidos, eso hay que decirlo. No hay mucho más para agregar. No sé a qué se deberá que le meten goles siempre, pero es así, es un detalle para trabajar, obviamente. Pero lo importante es que no le está faltando gol a la hora de atacar. O sea, si vos me decís que es un equipo que ataca mucho y no mete goles, y cuando le llegan le meten goles, bueno, ahí sí tenemos un problema. Ahora, si es un equipo que al atacar mucho queda descompensado atrás, pero sin embargo mete goles,
está todo bien, no pasa nada porque los partidos lo vas a terminar ganando. Entonces, teniendo en cuenta que es un equipo que se proyecta mucho, que ataca mucho, que busca siempre el arco rival y que de hecho se destacó en este torneo por eso, por la capacidad goleadora que tuvo. Si se dan cuenta, en todos los partidos marcó más de 2 goles. Acá estamos viendo el gol de Honduras, nuevamente abajo en el marcador. O sea, es tremendo, pero es así. De vuelta abajo en el marcador, 1-0 abajo. 3 partidos que arrancaste en la fase de grupo, los 3 los arrancaste perdiendo. En la final no arrancó perdiendo, si no me equivoco iba 3-0 y después se le puso 3-1, pero no les quiero hacer spoiler. Terminó arrancando el partido, en este caso Honduras marcando el 1-0. Un partido que para mí ya se vive como un clásico Honduras-Guatemala. Y aparecía este señor y otro golazo más. Es increíble, pero todos los goles que marcó en el torneo fueron golazos. Y este a mí me encanta, porque encima la agarra con la agarra de empeine, pero de 3 dedos, podemos decir tranquilamente, con la cara externa del pie. Y la pelota va con comba ahí abajo. Inatajable, un golazo de Marvin Jr. nuevamente. Marvin Ávila, vamos a decirle, pero Marvin Ávila Jr. porque Marvin Ávila es el padre, claramente. Y era el 1-1. En este caso lo empató en el primer tiempo. O sea, no sufrió tanto el 1-0. Dicho eso, tenía que aparecer nuevamente Marvin Ávila. Y también tenía que aparecer Julio Ramos para terminar de redondear esta victoria. ¿Quién iba a aparecer primero? Este señor nuevamente para marcar su doblete personal de penal desde los 12 pasos. Vamos a ver si lo patea fuerte arriba a la izquierda como hizo siempre. No, bueno, fuerte al medio. Bien pateado nuevamente, bien ejecutado. Cuando no sabes a dónde patear, patea fuerte al medio. Cuando sabes si te tienen estudiado o no, también patea fuerte al medio. Y es un penal bien pateado. Nuevamente demostrando la categoría y la personalidad que tiene pateando un penal donde la pelota quizás quemaba porque estaba 1-1 el partido, no estaba liquidado. Entonces marca el camino nuevamente Marvin Ávila de la victoria. Otro doblete más, 3 partidos, doblete, doblete, doblete. Pero ojo, porque en la final iba a cumplir también con su racha goleadora. Acá un tiro al palo que pasa por nada, o sea, era un poquitito más a la derecha y terminaba haciendo gol. Pero bueno, Guatemala iba ganando 2-1 frente a Honduras y faltaba un gol más. El gol que faltaba era de Julio Ramos, jugador también del ataque de los Chapines. Un lindo gol también, bien definido, la verdad. Qué pelota Gerson, bien definido Julio Ramos. Y nada, muy buen gol. Y marcando el 3-1. Este 3-1, ¿qué pasaba? Lo depositaba ya en la final, donde lo estaba esperando, como bien les dije, Costa Rica. Y además pasaba invicto, ganando sus 3 partidos. Los 3 partidos marcando más de 2 goles. En el primero marcó 4, en el segundo marcó 2. Y en este tercero marcó 3 nada más. Están viendo que fue 3-1. El segundo tiempo se podría haber simulado tranquilamente. No hubo mucho más para agregar. Así que si les parece vamos a estar pasando. Ahí estamos viendo una de las jugadas de peligro que tuvo Honduras para ponerse 3-2. Y una de las corridas de Marvin. Marvin y un centrito ahí al medio. Y ataja muy bien el arquero de Honduras. Muy bien. Bueno, con esa pelota nos vamos a despedir y vamos a ir al partido contra Costa Rica. La final. Vamos a analizar esta final que dejó mucho, la verdad, para analizar. Porque gana muy bien Guatemala. Gana excelente, me animaría a decir. Frente a Costa Rica. 3-1, contundente. Nuevamente Marvin Ávila marcando un doblete. Increíble, pero apareció también en la final con un doblete. Muy bien, excelente la verdad lo que ha hecho Marvin Ávila en este torneo, un CAF Sub-15. Y se terminó coronando campeón de este torneo. Lo vuelvo a repetir, es un buen momento para empezar a analizar lo bien que está haciendo las cosas últimamente Guatemala. Gol de José Ibáñez para marcar el 1-0 de Guatemala. De hecho lo está poniendo ahí en pantalla el video. Todos los videos fueron de Guerreros GT502. Para el que quiera ir a visitar el canal, subió todos los resúmenes. Y bueno, nosotros estamos analizando acá el camino que hizo. Gol de José Ibáñez, como bien les dije. Fíjense que fueron variando los goleadores, menos Marvin Ávila. Apareció Ramos, apareció Ibáñez y Marvin Ávila con su doblete característico. Este partido lo arrancó ganando 3-0, si no me equivoco, si no me estoy equivocando, Guatemala, y después llegó el 3-1. Así que bien por parte de los Chapines, que nuevamente acá, gol de Marvin Ávila, es un golazo este también. Es increíble la tranquilidad con la que define. O sea, eso es lo que más me sorprende y lo que más me gusta de este chico también. Es un goleador nato, podemos decir tranquilamente que es un goleador nato porque va por la izquierda, va por la derecha, va por el medio y siempre mete goles. Y tiene una tranquilidad y una sutileza para definir que es única, porque le dan la pelota
engancha para la derecha, se la lleva, y no solo que se la lleva, sino que sabe que está cara a cara con el arquero y sabe que va a meter un gol. Es increíble. Acá estamos viendo otra de las jugadas de peligro que tuvo. Pega en el palo esta pelota. Es increíble nuevamente la jugada que se manda, porque engancha por un lado, engancha para el otro, mareó a toda la defensa de Costa Rica y la pelota terminó pegando en el palo. Es una lástima, la verdad, porque hubiera sido un golazo, un auténtico golazo. Era eso, una corrida desde mitad de cancha, recuperando la pelota él encima, con la presión que ejerció Guatemala en los metros finales. Y podría haber sido el 3-0 y tranquilamente el doblete de Marvin, pero bueno, no importa. El doblete iba a llegar igual, quédense tranquilos porque de eso no hay dudas. Acá otro gol que se come Guatemala por también detalles mínimos. Como les dije, mereció mucho más Guatemala y fue justa vencedora de este torneo UNCAF. Jugó muy bien de principio a fin. En todos los partidos goleó, en todos los partidos mereció más. Acá otro golazo de Marvin Ávila, cómo se la lleva, es un toro, No solo tiene calidad, sino que es un toro. Se cuerpea con los centrales, se la lleva, pisa la pelota, deja tirado uno en el piso y mete este golazo. Es increíble lo que hace. Define de puntita a un costadito como diciendo, mirá, te la pongo ahí, chao. A otra cosa. Doblete en cada partido que jugó, por lo tanto tenemos que hizo 8 goles en 4 partidos. Es una locura la estadística de Marvin, que la vamos a estar analizando en el canal secundario, así que los invito a que vayan a suscribirse, que es Sudamérica 2.0, y les voy a dejar el video de Arquímedes Ordóñez, que también la está rompiendo. Y acá estábamos viendo el 3-1 de Costa Rica, y con eso ya se terminaba el campeonato básicamente. La última jugada de las que podemos analizar fue esta en el minuto 84, una gran atajada del arquero de Costa Rica, y en el minuto 95 ya se terminaba todo y aparecía esta jugada que también bien definido y hasta ahí. Y terminaba siendo 3-1 para Guatemala para que se consagre campeona de este torneo UNCAF Sub-15. Una locura, la verdad, lo que ha jugado Guatemala. Es increíble cómo se emocionan y lo bien cómo lo festejan los chicos. O sea, lo viven muy bien, sienten la camiseta y se nota eso dentro de la cancha. Y nada, es el momento para que los guatemaltecos estén contentos. Miren el pasillo que le hacen los chicos de Costa Rica. Esto hay que aplaudirlo y hay que felicitar a los chicos de Costa Rica, que también hicieron un gran campeonato. Pero bueno, nosotros en este caso nos centramos en Guatemala y el gran torneo que hizo, que terminó invicto, goleando encima en la final, con un señor que es Marvin Ávila, que la rompió toda y que fue la figura para mí de este torneo. Y hay que seguir así. Guatemala tiene que seguir por este camino, está haciendo las cosas muy bien en inferiores y, como no, lo vivís acá en la pantalla de Suda. Así que mientras vemos cómo los chicos festejan, despedimos el video por acá. Gracias por estar a todos, sudamericanos, los quiero mucho. Les mando un abrazo grande y, como no, vamos a estar en el Mundial Sub-20 apoyando y siguiendo de cerca a la selección de Guatemala. A los chapines lo vamos a estar ahí acompañando de cerca. Gracias por estar ahí detrás de la pantalla, los quiero mucho, les mando un abrazo grande y, como no, nos veremos en el siguiente video. Chau, chau.